Tan, tan, tarán, tan, 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 tan. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Les faltó. Buenas tardes, querida profesora. Ay, de Oigan. rojo. ¿De qué Oigan. son? Deje manzana, pero es un cafecito. Adelante, adelante. Rápidamente. Les comento. Por el tiempo que nos están dando ya de clase, que es 1 hora, el colegio nos está solicitando que ya no hagamos exposiciones. ¿Sale? Entonces, es la última exposición que presentan por parte de Derecho Penal conmigo. La manera de hoy, en el transcurso de la semana, estaré subiendo las calificaciones de su primer parcial. Para el siguiente parcial, que es el segundo, vamos a manejar el 60% de un ensayo. Son 5 minutos que les quito de exposición. 60% del ensayo son 20 cuartillas con las mismas indicaciones. Y ya ahorita. No entra. Cuidado con sus micros. ¿Y el papá? No, ya ni nos Ali, hablamos. por favor, tu micro. Son 20 cuartillas. No entra portada, no entra el índice y una disculpa. Y son mínimo 3 cuartillas de conclusiones, las cuales van dentro de estas 20, ¿sale? Y el otro 40% es el foro de discusión o ejemplo, el día de hoy mando el tema que se va a tratar el siguiente fin, ustedes lo investigan y entre todos vamos a estar haciendo la aportación, ¿va? Esa es la manera en la que se va a evaluar para el segundo parcial. Reitero, 60% el ensayo, 20 cuartillas. De esas 20 cuartillas no cuenta portada, no cuenta el índice y son por lo menos 3 cuartillas de conclusiones. ¿Sale? Estaré subiendo el tema, la fecha de entrega, calificaciones y el tema se los hago llegar para su estudio y el foro de discusión. Guillermo, ¿tienes la mano? Perdón, ¿esto con fundamento en qué, profesora, toma ese criterio el colegio? Puesto que las exposiciones son de forma voluntaria y no obligatoria. Entonces, en ese sentido, nosotros como alumnos tendríamos que quejarnos ante el colegio para que quitaran este tipo de forma de trabajo. Y si nosotros como alumnos nos quejamos con esta forma de trabajo, no tendría por qué el colegio tomar atribuciones en contra de esta forma de evaluación. Quisiéramos saber, y si no, para escalarlo al colegio y que nos diera el colegio como tal una explicación lógica en el cual está tomando esa determinación para este nuevo tipo de evaluación. Tengo entendido, Memo, que es por el tiempo que tenemos de clase. ¿Por qué? Porque si lo hemos visto, pues obviamente la clase se nos va en la exposición y pues al momento de que hay dudas o hay algo, pues el profesor interviene o interviene de manera como muy rápida, ¿no? La verdad es que esa es la explicación que el colegio tiene por parte para nosotros como docentes para que podamos nosotros evitar las exposiciones. Pero igual sería, perdón, disculpe que le interrumpa, sería igual que revaloraran entonces nuestras autoridades educativas el que se reingresara o se reinsertara de nueva cuenta el horario de 1 hora y media de clase, puesto que en todas las materias no nos alcanza 1 hora. Sí, de Sería hecho, mejor que tomaran información, este criterio. ¿Y con quién lo esa pudiéramos escalar? Esa información, esa información también la tengo entendida por parte del doctor Barajas, que ha sido a petición de muchos alumnos el que sigamos con la 1 hora y media, precisamente porque 1 hora no nos alcanza, ¿sale? Es porque andas de chillón, Memo. La verdad, esa es la indicación. Permítanme, yo lo checo con el doctor Barajas de lo que ustedes me están comentando. Y bueno, de lo que él me indique, con todo gusto yo se los hago llevar, pero a reserva de la información que él nos dé, la manera de evaluación ya se las hice llegar. Perdón que no les dé la palabra a las personas que la tienen, Ana, Zaira, Erika de la Torre, pero tengo que darle pie a mi equipo expositor. Con todo gusto, si tenemos tiempo,
los atiendo en Yo terminando la también quiero sesión. opinar, yo también quiero opinar. Un segundo, Sí, pero tú solamente vas a que nos exponer. consiguiera una audiencia con el doctor, que fuera la mediadora, por favor, ya no le quito más tiempo. Media Claro para que que nos dé sí. una audiencia. Claro que sí, con todo gusto, Memo. Adelante, equipo expositor, por favor. Uy, qué miedo. Ay, no. Hasta parece, ténganme miedo. Usted me dice cuando pueda comenzar mis. Las sesiones de ustedes, ¿Sí me escuchan denle, no todos? tengo problema. Yo sí los escucho. Buenos días. Buenos días. Somos el equipo 3. Nos toca exponer el derecho penal. Nos toca exponer el derecho penal. Los subtemas son diversos conceptos del derecho penal objetivo, derecho penal subjetivo, derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo, partes en que se divide el derecho penal, el ius puniendi, relación del derecho penal con otras ramas del derecho y la justificación de la sustitución del término de derecho penal por derecho de la defensa de las personas. ¿Me das la siguiente diapositiva, por favor? Los exponentes son su servidor Alejandro Guzmán Sánchez, Sidney Omar Garduño Barrera, Patricia Díaz García, Ana del Carmen Ramos Ramos, Mónica Judith Chávez Arellano, Valeria Rivera Arellano, Zaira Delgado Millán y Belén Méndez Sandoval. Es la clase de Derecho Penal con la profesora, la licenciada Graciela Sánchez. Esperamos sea de su interés y agrado. Empiezo a su saludo. Perdónale, antes de que continúen, tengo entendido que Mónica Judith ya no expone, ¿verdad? No, pero ya tenemos solucionado el Sí, punto. sí, no, sin tema, nada más que ahorita que los presentaste, como la mencionaste, me surgió la duda. Continúa. Nuestro primer subtema son diversos conceptos del derecho penal. Siguiente, por favor. El derecho penal es un conjunto de normas que se encarga de establecer penas o medidas de seguridad a conductas de las personas físicas o jurídicas que lesionen derechos de los demás. El derecho penal es uno de los grandes grupos de normas en los que se diferencia todo el derecho positivo. ¿Qué es el derecho penal? Pues no es más que aquello que sanciona la transgresión de las leyes de las personas cuando atentan o violan un bien tutelado. El derecho penal es el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno que tiene por objeto al delito, el delincuente y la pena o medida, permítame, de seguridad para mantener el orden social mediante el respeto de los bienes jurídicos tutelados por la ley, como la vida. Como la vida es un derecho tutelado, por decir, aquel que mata o que viola, pues ya está transgrediendo un bien tutelado. Les voy a comentar las fuentes del derecho penal. Son reales, formales e históricas. Por la naturaleza especial delicada del derecho penal, salió la ley, puede ser fuente de este. Es común pensar que la doctrina y la jurisprudencia son también fuentes del derecho penal, pero estas dos últimas solamente sirven para profundizar para desentrañar el sentido de la norma, para aclarar las lagunas de la ley y en general para llevar a cabo una correcta interpretación de aquellas. ¿Sí? Una de las principales características del derecho penal es que estudia y sanciona el delito. Pero para que exista el delito debe de haber siempre tres sujetos. Es el sujeto activo, el objeto del delito y el sujeto pasivo. Sujeto activo es aquel que comete el delito. El objeto del delito es cómo lo comete. Por ejemplo,
Un robo de vehículo. El sujeto activo es quien roba el vehículo, el objeto del delito es el vehículo, que es lo que está robando, y el sujeto pasivo es a quien le roban el vehículo. Las principales características del derecho procesal penal son las siguientes. Es un sistema acusatorio, inquisitivo y mixto. El Estado realiza y crea justicia por medio de los órganos establecidos en el derecho procesal. Es público, ya que estructura los diferentes órganos estatales para sancionar conflictos. La siguiente, por favor. A continuación, cedo la palabra a mi compañero que les va a decir, les va a exponer derecho penal subjetivo. ¿Ya tan rápido? Derecho penal subjetivo. Bueno, el derecho penal subjetivo va casado con el derecho penal objetivo. Lo que podemos ver del derecho penal objetivo es que el derecho penal objetivo son todas aquellas leyes y el derecho penal subjetivo es cómo aplicamos nosotros las leyes. Acuérdense que en el derecho penal nosotros podemos ver que en el derecho penal son denuncias o querellas. Acuérdense que son procesos, por así decirlo, es la carpeta, las pruebas, la detención, la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a dar los pasos de manera práctica y sencilla. En el artículo 20 de nuestra Constitución se establece que el proceso penal será acusatorio y será también legal. Se va a dividir en tres partes. La primera, que será la etapa de investigación, donde se recibe la denuncia, es decir, la nota criminal y se inicia la investigación. La etapa 2, que sería la etapa intermedia, es cuando el Ministerio Público formula la acusación contra él o los responsables del delito. Y la etapa 3 de juicio, que sería que el juicio se tiene por objeto resolver las cuestiones esenciales del proceso. En la audiencia, el juicio se desahogan las garantías de pruebas y se llega a una resolución de culpabilidad o de inocencia. No lo estoy leyendo. No, permítame tantito, Garduño. Lo que acabas de mencionar, ¿por qué el derecho penal es meramente acusatorio? Porque precisamente nosotros tenemos que tener a una parte ofendida, en este caso la víctima. El Ministerio Público pregunta para el equipo, ¿puede ejercer lo que es su autoridad de oficio? Sí, y más cuando es penal. ¿Cómo sí, si no tenemos nosotros una parte acusatoria? Va a depender, perdón. Porque debe de haber un reporte, no sé, a lo mejor está el Ministerio Público y de repente hay una queja que mataron o tiraron balazos, llega la policía municipal, detienen a la persona que hizo la balacera y aunque el acusado ya esté muerto, la familia del acusado no se presente, Seguridad Pública lo pone a disposición del Ministerio Público y entonces sí, el Ministerio Público ahí va a aplicar la ley por oficio. Se abre una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables, ¿no? Abriéndose esa carpeta de investigación, efectivamente, como bien pusiste tú el ejemplo y fue de manera maravillosa, un homicidio, ¿no? Se da parte a Seguridad Pública de que hay un embolsado en Nicolás Romero, esquina con no sé qué calle. Entonces, pues obviamente se tiene que hacer el levantamiento de cuerpo y sobre ello se abre una carpeta de investigación. ¿Por qué? Por el delito de homicidio. Como bien hacía mención Omar Garduño, hay delitos de oficio y unos de querella, ¿no? Posteriormente espero que me hagan la aclaración de cuál es uno y cuál es otro dentro de su exposición, o bien que haga la aclaración Garduño. Pero bueno, nada más quería yo hacer que a pesar de que es el derecho penal es meramente acusatorio, no siempre tenemos que tener a una víctima para que podamos nosotros dar pie a una carpeta de investigación. Continúa, Garduño, por favor. Contestando a la pregunta que nos hizo nuestra querida profesora, les voy a explicar que cuando es por querella es que alguien va y denuncia.
y cuando es por oficio es que el Ministerio Público tiene la facultad de poder llevar el procedimiento sin que haya un denunciante. ¿Está bien? No, ¿No? que te ayude tu equipo. ¿Qué es querella y qué es oficio? Zaira Delgado, Ahí dependemos del tipo de delito. Alex Guzmán. Hay delitos que se siguen por querella, hay delitos que se siguen de oficio. Memo Ejemplo, Milton. el delito de lesiones. El delito de lesiones obviamente no es de oficio. Ahí hay un otorgamiento de perdón y al momento que que la víctima otorga el perdón, se termina esta carpeta de investigación, se culmina. ¿Por qué? Porque hay una reparación del daño. Y hay delitos que se siguen de oficio, que a pesar de que la víctima, ejemplo, robo, haga una reparación del daño, cuestión económica, se sigue de oficio, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre un delito de querella y uno de oficio. Continúen, por favor. Bueno, ¿cuánto tiempo durará un proceso penal? El proceso penal, de principio a fin, puede durar desde 8 meses hasta 1 año. Sin embargo, es importante mencionar que en cualquier momento puedes optar por un mecanismo alterno de solución de la controversia, como son la mediación, la conciliación, o en su caso la junta restaurativa lo agiliza, desde luego en el tema de la justicia. Y permítanme tantito. Luego, tenemos el artículo 73, fracción 11ª, que aquí nos faculta el Estado para emitir, aplicar y ejecutar una pena por motivo de un delito. La siguiente, por favor. El Código Penal, bueno, estábamos viendo que es el derecho penal objetivo, que sería la ley, y el derecho, y cómo hacemos todo el procedimiento para poder aplicar la ley y ejecutar la ley, sería el derecho penal subjetivo. La que sigue, por favor. A ver, creo que vamos a procesar. Sí. Ok. Bueno, permítanme. Quería decir unas frases que encontré, donde dice, la juventud es el momento de estudiar. Este sería el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo sería la sabiduría, la vejez, el de practicarla. Es una frase de Juan Jacobo Rousseau. Y luego tenemos otro ejemplo que nos dice Platón: quien no sirve para defender sus derechos, no sirve para defender los derechos de los demás. Entonces aquí es muy importante que nosotros tenemos las leyes y la manera en la que nosotros manejamos, hacemos la interpretación, eso nos va a definir a nosotros como abogados. Es decir, que probablemente Guillermo y yo somos compañeros, nos llevamos bien, pero algún día nos vamos a encontrar en un juzgado y en ese momento pues no vamos a ser enemigos. Probablemente entre él y yo podamos llegar a un acuerdo por la amistad y la buena relación que tenemos. Pero de caso contrario, de no ser así, vamos a tener que agarrar todo lo que tenemos nosotros como el derecho objetivo, manejarlo para que nosotros podamos ser unos buenos abogados y ver cuál de los dos gana el caso. Tenemos otra... Perdón que te interrumpa tantito, Garduño. Obviamente ahí entra la parte en la que tú acabas de mencionar, ¿no? Siempre vas a velar por el interés jurídico de tu cliente. Y al final del día, al momento de que tú hagas aplicable la ley,
pues tanto uno va a tener agravantes como uno va a tener atenuantes, ¿no? Que es lo que te puede apoyar y lo que te puede defender o lo que puede agravar tu delito y tu conducta. Sobre ello, nosotros como abogados es que tenemos entonces que hacer hincapié, como se los he dicho, para saber cómo jugar con la ley, para saber de qué manera nosotros la podemos aplicar a manera y beneficio siempre de nuestro cliente. Acuérdense que sí podemos ser contrarios, pero siempre va a haber la manera, aunque por más culpable que sea, de poder encontrar la manera de defenderlo y encontrar algún atenuante para su defensa. Continúa, por favor, Garduño. Gracias. Y luego tengo otra frase que dice, no hay arte o ciencia que no sea perfecta con la práctica. Esta frase es de Eric Ford. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que efectivamente con el paso del tiempo, las personas que tienen más práctica, pues van a ser más sabias en el tema de defender. No se va a comparar una persona que tenga 10 años ejerciendo en materia penal que una persona que todavía no termina ni el tercer cuatrimestre, no te vas a poder comparar en conocimiento, en habilidades, en práctica, porque finalmente el conocimiento es una cosa y la práctica te lo da todo. Ya una vez les platiqué que yo tengo un primo que pues es como penalista, pero no tiene su cédula y él negocia, le va muy bien y no tiene su cédula, se la pasa haciendo business, conoce a los MPs y bueno, en ese sentido iba mi frase y luego les voy a comentar que bueno, lo que nosotros buscamos es el bien común y es importante que saber que el derecho penal subjetivo tiene que ver con la interpretación, con la manifestación, con la representación y puede ser enigmática. Hay personas como la maestra Grace, bueno, no estoy siendo barbero, es algo que yo veo, que es una persona enigmática, se apasiona, le gusta, busca la manera de demostrar, de resolver. Yo me imagino que pelearse con una persona así ante un juzgado, pues es mejor llegar a una buena negociación, ¿no? Porque pues probablemente le vaya a rascar y te vaya a buscar hasta tus pecados que tienes como abogado más allá. Podemos ver el ejemplo, ¿no? De lo que pasó con Johnny Depp. Es un ejemplo que me gusta mucho, porque ahí sí demuestran que, bueno, una mujer pues no tenía la razón, aunque haya sido otra mujer la que lo demostró. Y Y bueno, voy a hacer ahí tantito un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando yo les estaba dando, sí, les di sociología, que estábamos hablando de las normas, que estábamos hablando, pues obviamente, de todo aquello moral que como individuos y que muchas veces nosotros, las normas familiares, la ética, ¿no? Toda esta parte de que como sociedad tenemos que cumplimentar y que precisamente les comentaba, cuando tengamos, si es que tenían bueno, la cuestión de tener derecho penal conmigo, es en donde íbamos a entrar en juego, ¿no? ¿Por qué? Porque nos decía Ale, me acuerdo que Ale creo que comentó algo de, pues obviamente es la ética, son los valores que tú tienes arraigados en tu familia, con lo que creces, con todas tus creencias, llámese religiosa, familiar, personal, y que al momento, como acaba de decir Garduño, te enfrentas a una situación de defender algo que tú dices, es que es para poder subsanar o buscar la justicia o estar con bien en la sociedad y darle, o sea, todos nos casamos o empezamos estudiando esta licenciatura queriendo hacer el bien a la sociedad, ¿no? Creyendo que nosotros vamos a buscar lo mejor. Y no es cierto, ¿no? Caíamos entonces ahí, me acuerdo que fue un tema de discusión, porque decíamos, bueno, si a ti te van a contratar en derecho penal, ¿no? Para poder sacar un ratero, pues entonces al día de mañana no te quejes de que la sociedad está como está, ¿no? Pero se va a escuchar feo y ahorita hago hincapié porque Garduño está haciendo referencia a algún tipo de frases y en el derecho es muy cierta la frase que dice, para eso te alquilas, ¿no? Suena feo, pero es muy cierto. Si no quieres entonces entregarte y procurar por el bien de tu cliente, pues entonces no tomes el asunto,
porque al final del día habrá quien sí lo tenga, quien sí lo tome. Llámale ética, llámale falta de valores, llámale trabajo, como tú quieras, pero ahorita volvemos a lo mismo. Si tú no buscas eso, pues entonces habrá quien sí lo pueda dar, ¿no? Continúa, Garduño, por favor. Claro. Ya para terminar, tenemos la última frase que nos deja Platón. Conócete a ti mismo. Esto quiere decir que a veces algunos compañeros que no prenden su cámara o que son tímidos pueden rebuscar, y yo les deseo de todo corazón que tengan mucho éxito y que pierdan ese miedo para poder enfrentarse a los juicios que van a tener en su vida laboral como abogados. Estudiemos por aprender, no por conocer. El objetivo, que el objetivo sea el éxito, no acreditar la materia. Y también le quiero decir, Miss Grace, que también le voy a mandar el ensayo para ver que, por si no me fue tan bien en mi exposición. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Gracias por su atención. Y las preguntas al último. Gracias. No, sí, las preguntas al último, lo que diga Garduño. Continúen, por favor. Buenos días, maestra Grace. Me toca a mí. Me toca lo que es el derecho penal sustantivo. Vale, ¿le cambias? Por favor. Gracias. Bueno, como derecho penal sustantivo, son las obligaciones que regulan la vida cotidiana de las personas. Estas se encuentran manifestadas dentro de lo que es el Código Civil, el Código Penal y el Código Mercantil. Se consideran a los derechos sustantivos los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas. La vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor y a la intimidad. Un ejemplo de todo esto se podría manifestar que cuando a una persona la detienen, la presentan ante el MP, pero ahí también entra lo que es el derecho adjetivo, que yo presento a la persona por algún delito que cometió, pero para darle la continuidad, abrir una carpeta de investigación y darle el seguimiento que debe ser, se maneja el derecho adjetivo para ver en qué reglas y en qué normas son las que está él realizando mal. ¿Vale? ¿Me la cambias, por favor? Tiempo. Ok. A ver, tiempo. Regrésate con lo último que me acabas de mencionar. Al momento, sí estamos cometiendo un delito, a lo mejor hubo flagrancia, en ese momento me detienes, me presentas ante el Ministerio Público. Yo lo presento ante el MP, es un derecho sustantivo, porque yo estoy llevando a la persona, al individuo que cometió un incidente, o sea, que hizo algo mal. Yo lo presento ante el MP, pero ahí queda como derecho sustantivo. Cuando pasa a ser derecho adjetivo, es cuando sigue lo que son las normas, porque entran ahí las leyes. Lo que es, los de las leyes de amparo, los procesos, la carpeta de investigación. Bueno, así la verdad, tomé el ejemplo. Ya creo que... Aquí el punto es que hasta donde tú me estabas haciendo mención, es un derecho subjetivo, ¿no? Antes de presentarlo ante el Ministerio Público. Pero ¿qué no se supone que cuando tú ya lo estás presentando al Ministerio Público, desde ahí ya es un individuo y desde ahí tiene garantías individuales? Entonces, desde ahí también entra lo que es la norma y desde ahí también entra la ley. Ajá, bueno, sí, ¿no? sí, también. Entonces, yo creo que el ejemplo que tú estás aterrizando es bueno. Antes de donde somos nosotros derecho subjetivo, ejemplo, que se suben a robar a una combi de servicio público. Hasta ahí todos somos individuos. Hasta el momento que se está cometiendo el delito, todos somos individuos. ¿En qué momento cambia? Al momento de que hay una flagrancia de que se está cometiendo el delito y entonces hay una detención. Ahí cambia entonces al derecho objetivo, porque entonces en ese momento es en donde ya estamos incumpliendo con la norma. No porque al momento del robo no lo esté haciendo, sino porque ahí todos somos individuos. ¿En qué momento cambia? Cuando nos hacen presentes ante la ley para hacer cumplir la misma,
¿Va? Ujú, ujú. Continúen, por favor. Ok, vale, ¿me la puedes cambiar, por favor, Lauta, a la siguiente? Ok, dentro del derecho sustantivo, como lo comentaba, se establecen derechos y obligaciones de un individuo sin especificar cómo ejercitarlos. Estos están estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el origen de las normas y qué autoridades aseguran su cumplimiento. Dentro del Código Civil, que establece el reconocimiento de las figuras jurídicas fundamentales. También dentro del Código Administrativo, que establece la existencia de actos administrativos que realizan las autoridades estatales y municipales y los requisitos que deben cumplir dichos actos para ser validados. El otro tema que va ligado a esto es el derecho adjetivo. ¿Me lo cambias, vale? Ok, en resumen, lo que está formado por normas que regulan el proceso, que a su vez son el mecanismo para realizar el derecho sustantivo. Aquí son las normas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a casos particulares. Eso es lo que ocupa aplicar el derecho sustantivo. Aquí un ejemplo que tomé es de que supongamos que Juan insulta a José en alguna entrevista periodística o algo que salga a nivel televisión, mencionando que esta persona tiene malas costumbres, es un embustero, es un mal padre. La persona, Juan le reclama a José el pago de una indemnización por las ofensas que se hicieron hacia su persona y le pide que se retracte. Al momento que él no se quiere retractar, eso tiene que entrar ya en un derecho adjetivo para que se pueda dar solución a esta situación. Dentro de lo que son normas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a casos particulares. Dentro del derecho adjetivo, ¿vale? ¿Me cambias la diapositiva? Por favor. Gracias. Dentro del derecho adjetivo se establece el proceso de obtención de los derechos que están estipulados dentro de la ley del amparo que corresponden al Poder Judicial Federal, las normas de especificaciones en la actuación de dichos juicios, al Código de Procedimientos Civiles, que regula la manera en que las personas pueden exigir sus derechos derivados de las figuras jurídicas, al Código de Procedimientos Administrativos, que establece que cuando las autoridades en la realización de sus actos no se apegan a los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles, el ciudadano puede acudir ante el tribunal de lo contencioso administrativo e iniciar un juicio para declarar la invalidez de dicha clausura. Hasta ahí sería de mi tema y le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Yo, Miss, es que se me trabó el micro. A continuación les voy a dar las partes en que se divide el derecho penal. Por favor, la siguiente, ¿vale? Bueno, aquí mis compañeros Omar y Anita ya les dieron 3 partes. El derecho penal se clasifica en derecho penal objetivo, penal subjetivo, penal sustantivo y penal adjetivo o procesal, que como dijo Anita, es la forma en que se va a hacer las cosas, ¿no? Yo lo entiendo como que son los libritos. Vas a leer tu librito para saber cómo vas a hacer cierta denuncia, cómo vas a hacer cierto proceso, una denuncia, cómo vas a llevar a cabo un divorcio, cómo vas a llegar a un acuerdo, cómo vas a leer un estrado, todo eso es el derecho adjetivo. El derecho penal sustantivo es el que se refiere al conjunto de normas jurídicas que prevé ciertas conductas cuya realización por acción o omisión por parte del sujeto conlleva una sanción, que es lo que ya también había hablado la Miss Grace, de cuando están robando, en qué momento cambia adjetivo, en qué momento es objetivo. Material o sustantivo. Se ocupa de todo lo referente al cuerpo de normas legales en base a las cuales se identifica un delito.
procesal o adjetivo. Es la parte dinámica del delito penal, pues se encarga de la comprobación del delito y las decisiones judiciales para determinar la pena. Ejecutivo penitenciario, aquel que se ocupa de ejecutar la pena o el castigo y de velar por qué se haga correctamente. La siguiente, por favor. El derecho penal se ocupa del estudio y sanción de los delitos y las penas o medidas de seguridad que se determinan para los mismos, abarcando la teoría de la ley, la teoría del delito, la teoría del delincuente y la teoría de las penas y medidas de seguridad. Todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos. Como en un principio les dije, el derecho penal estudia el delito y para que haya un delito debe haber 3 sujetos. Sujeto activo, objeto del delito y sujeto pasivo. El sujeto activo es el delincuente regularmente, quien se acusa de haber quebrantado la ley y quien ha sido procesado, apresado por ello. El objeto del delito es una ruptura concreta de la ley atribuible a un delincuente y del cual hay pruebas, evidencias y versiones. Aquí se suman 2 sujetos que no es, bueno, siempre van a estar, pero no son fundamentales para que haya un delito, que es la pena, que es el castigo o sanción proporcional a la gravedad del delito cometido e impartido por las fuerzas mismas del Estado, y el juez, que es quien va a juzgar y va a sentenciar según como El la delito jurisprudencia cometido misma. y la pena que se le está imponiendo. Ajá, sí, como es la jurisprudencia, ¿no? No lo pueden hacer. Bueno, un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. ¿Sí? Esa va a ser su decisión según su experiencia y como dijo, me apoyó la misma, que haya visto el delito y las penas. La siguiente, por favor. Ahora les dejo a mi compañera que les va a exponer el ius puniendi. Muchas gracias, Ale. Hola, buenas tardes, compañeros, profesora. A mí me tocó exponer ius puniendi, porque no cambia. Bueno, como sabemos, el ius puniendi viene del latino, que el ius significa derecho y puniendi equivale a castigar. El derecho penal viene de la mano con el subjetivo, es sinónimo del derecho a penar que tiene el Estado, el cual es más conocido por su denominación latina, ius puniendi, y se puede definir como la facultad del Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos e imponer las sanciones penales a quienes las realicen. Evidentemente viene de la mano del derecho penal objetivo, que ya lo habían explicado, conjunto de normas penales. Y bueno, nos referimos también cuando el Estado ejerce la facultad de emitir normas penales de origen al llamado derecho penal objetivo, el cual podemos definir como el sistema de normas contenidas en las leyes emitidas por el Estado para dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas prohibidas y establecer los requisitos para sancionar como delitos con penas o como injustos con medida. Como hace rato lo mencionaban, bueno, hay castigos y hay delitos. Hay delitos los comunes y los de fuero común. Los delitos comunes que eran como extorsión, robo, hurtos, lesiones, que es donde entra el ius puniendi, ya que nada más es lo que puede dirigir el Estado. Y los de fuero común, que son los que dirigen, que son federales y todos son penales, pero los federales pueden ser como secuestro, violación y entre otros que ya hemos visto. Entonces, quiero que quede súper claro que el ius puniendi nada más es lo que rige el Estado, pero que es totalmente penal. Los 3 momentos en la vida de la norma: 1, antes de emanar la norma jurídica; 2, bueno, en este momento no se puede hablar con rigor de ius puniendi, de un derecho subjetivo de castigar. El 2, una vez dictada la norma jurídica, surge el deber de obediencia del ciudadano y el derecho subjetivo del Estado para exigir esa obediencia.
Y el 3, cuando se infrinja la norma jurídica, que es donde nace el derecho subjetivo del Estado a castigar, derivado de la violación de las normas con el infractor. En conclusión, pues era lo que les comentaba, que el jus puniendi nada más es dirigido a través del Estado y las penas que pone el Estado. Y ya, es tanto. Muchas gracias, señorita Rivera. ¿Quién va? Yo. De nada. Buenas tardes. Me toca, soy Zaira, me toca exponer la relación del derecho penal con otras ramas del derecho. Vale, ¿me apoyas con la diapositiva, por favor? Gracias. Ok, bueno, pues vamos a ver que el derecho penal se va a vincular con otras ramas, específicamente en 3 aspectos básicos. El primer aspecto va a ser que este derecho va a ser común porque está presente en mandatos y que recurren a la protección de los bienes jurídicos. En el segundo, porque se puede apreciar que en ciertas ramas que no son penales, tiene ciertas especificaciones que van a ser sanciones especiales y que estas sí son de carácter penal. Y la tercera y por última, porque muchas veces las leyes no penales en un afán de normar, o sea, un afán normativo, van a hacer referencia a ciertos procesos o a ciertos preceptos del derecho penal. Vale, ¿me ayudas por favor con la siguiente diapositiva? En la siguiente diapositiva les presento un diagrama donde el derecho penal es el centro y los pequeños circulitos son las diferentes ramas en las que se va a relacionar. Yo les voy a dar una explicación breve de cada una de estas, cómo se relacionan con el derecho penal. Empezando por el derecho constitucional. Bueno, el derecho constitucional, al igual que las otras ramas del sistema jurídico, en el derecho penal va a ejercer un carácter de sanción. De esta manera vamos a ver y vamos a observar que el derecho penal está muy ligado al derecho constitucional, ya que este último va a determinar su naturaleza y va a determinar una sanción penal dentro de este. Esta relación va a cobrar una mayor solidez porque ambos van a utilizar ciertos conceptos como el concepto de Estado, el concepto de soberanía, de derechos individuales, políticos y sociales, y ellos tienen el objetivo de ejercer una función tutelar y esta función va a ser el de la sociedad, de sancionar a la sociedad. Un ejemplo rápido, por ejemplo, la presunción de inocencia. ¿Qué nos dice la presunción de inocencia? Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué se hace? Se hace un proceso, se presentan pruebas y resulta que el individuo o el culpable es culpable. Y es donde entra el derecho penal. ¿Por qué? Porque va a sancionar el grado de la culpabilidad que tiene esta persona. El siguiente es derecho procesal. Bueno, la relación con el derecho penal procesal. Te voy a interrumpir, también te voy a interrumpir Sí. tantito, Sai. Yo Sí, creo, sí. si a mí me lo preguntan como su profesora, no veo la necesidad de que hagamos hincapié en cada uno de los derechos de cómo se relaciona. ¿Por qué motivo? Porque si bien es cierto, como tú nos vas a explicar, es cómo se puede relacionar con el tributario, comercial, civil, pero de entrada, el derecho penal, porque lo que tú misma me acabas de mencionar, Sai, al momento de que estamos incumpliendo una norma y esto está tipificado en nuestro Código Penal, de ahí nosotros la relacionamos con todos y cada una de las ramas del derecho. Así Tú es. puedes llevar una demanda en cuestión de derecho procesal y ahí ¿qué pasa? Ahí Si tú no presentas a los menores en el régimen de convivencia, solicitas una medida precautoria en la cual es por un arresto hasta por 36 horas. Y entonces, como estás vulnerando los derechos del menor, le das vista al Ministerio Público, que es la representación de los menores. Y ahí ya se relaciona el derecho civil, familiar, con el penal. ¿A qué voy? A que denle mejor seguimiento a otros temas de su exposición. ¿Por qué? Porque el derecho penal, al momento de que nosotros incumplimos con algún tipo de delito tipificado en la ley, de ahí nosotros la podemos relacionar con todas y cada una de las ramas del derecho. Continúen, por favor. Entonces, ¿sigo mi explicación o les doy paso? Sáltate la parte en la que la podemos relacionar para que nosotros le demos seguimiento a a la exposición. Porque reitero, el derecho penal, mientras nosotros con cualquier otro proceso, si bien es cierto, el derecho constitucional, derecho a amparo, lo estamos llevando y va muy apegado con derecho penal,
también lo podemos relacionar con cualquier otro tipo de derecho. Entonces, demos seguimiento a otro tema para que nosotros no nos casemos con que solamente son estos, ¿no? Sino que, reitero, en cualquier tipo de proceso, mientras estemos violentando o estemos cometiendo algún tipo de delito, de ahí lo podemos hilar. Es que nada más me tocó ese tema a mí, si le doy paso, entonces cortaría mi exposición. O sea, a mí nada más me tocó hilar lo que era el derecho penal. De hecho, ese es el tema central. Aquí lo estoy viendo en mis diapositivas. Me tocó nada más relación del derecho penal. Dame nada más cómo se relaciona con el derecho administrativo y con el internacional público. Por ejemplo, con el derecho administrativo, es lo que tiene que ver con el SAT. Cuando tú cometes, por ejemplo, evasión de impuestos, por ejemplo, lavado de dinero, ¿qué pasa? Pues obtienes una sanción de lo que es penal. Y, por ejemplo, en el internacional, ¿me dijo? El derecho administrativo es aguas, porque sí, bueno, el administrativo lo cometen, me lo estás confundiendo con el derecho fiscal. El derecho fiscal es aquel que ve todo lo que tú me estás haciendo mención. Ajá, es que el administrativo va más. Sí. El administrativo es de los funcionarios públicos y empleados públicos cuando cometen, por ejemplo, delitos públicos. Ya se les sanciona, ya sea con una sanción administrativa y si es muy grave con una sanción penal. Eso es en lo que yo tenía. ¿Y el internacional público? Y el internacional público va relacionado a las personas, lo que cometen en la criminalidad internacional, por ejemplo, como la trata de personas, el contrabando, la piratería, etcétera. Delitos federales. Ajá, exactamente, y en otro país, o sea, que tengan que ver con otro país, por ejemplo, las extradiciones, todo eso tiene que ver con... Oye, Zaira, a ver, dame un ejemplo. ¿Cómo podemos relacionar el derecho penal con el derecho laboral? El derecho penal va a entrar, por ejemplo, cuando a ti te corren injustificadamente de tu trabajo. Tú vas a levantar un acta, vas a levantar tu denuncia y después tu demanda, y ahí se va a pegar el derecho penal para defenderte. Va a decir, bueno, ¿cómo fue que lo despidieron? ¿Cómo me explico? ¿Qué fue lo que... ¿En qué fue violentado esta persona para poderlo defender? Pero a ver, tú me estás dando los motivos para un derecho laboral. Yo pregunto, y no nada más a ti, al equipo en general, ¿cómo estaríamos relacionando nosotros el derecho penal con el derecho laboral? También puede ser por lo que tú hayas cometido en el trabajo, ¿no? O sea, lo que tú hayas hecho. Es que también lo que depende... pasa, aguas, porque por decir ahí el derecho penal lo ocupan mucho los patrones. Los patrones para momento de que digan, te voy a despedir, ahí entran y empiezan a hacer mención. Es que tú me robaste, es que tengo pruebas de que robaste y es que entonces tú estás cometiendo un fraude. Cuando al final del día no hay pruebas, no hay robo, pero amedrentan al empleado con este tipo de situaciones y entonces, ¿qué hacen? Para que entonces él sienta la presión de que lo puedan despedir y él pueda recibir la liquidación que le están dando, pero sin haber alguna prueba apoyándose del derecho penal. ¿Va? Pero ahí también a veces lo que hacen, ¿no, profesora? Es que los hacen firmar una carta de renuncia y les hacen poner, no van a proceder legalmente. No te estoy entendiendo nada, Anita, porque se te entrecorta demasiado la voz. Anita nos dice de cuando te hacen firmar las cartas, Miss, o sea, de cuando te obligan a firmar las cartas donde tú renuncias a lo que son tus derechos. O sea, ahí el derecho penal es donde nos viene como que ayudar, ¿no? Porque nos viene a salvar de lo que vamos a firmar o de lo que pueda pasar, ¿no? Ok. Hasta aquí dejaría tu participación para que le dé chance a Pati y a Belén, por favor. Okay, muy bien. Miss, gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Continúen. Me toca Pati. Sí, buenas tardes, compañeros. No sé qué pasó, una falla técnica, pero a mí me tocó el tema del objetivo del derecho penal. Soy yo, se quedó trabada, Pati. No, te está fallando el internet, Miss. La represión de la delincuencia. Pati, no te escucho, es decir, te quedaste como pasmada. Los delitos. Yo sí la escucho. A ver, ya apagué mi cámara, ¿ahí sí? Sí, te escucho, vas. Ok, decía, se regula mediante normas y principios jurídicos la represión de la delincuencia, es decir,
que determina los delitos, así como las penas y su aplicación. Para el derecho penal siempre va a haber 4 elementos, que sería el delincuente, que sería la persona a que se le acusa de haber incumplido la ley, seguida del delito, que es la falta que la persona ha cometido a la ley, la pena, que es la sanción o el castigo, y el juez, que es la persona experta en leyes, que en este caso determina tras escuchar ambas partes. En todo acto de derecho penal siempre van a estar presentes estos 4 elementos. Ahora, ¿sí me escucho bien? Sí, continúa. Ok. En las características del derecho penal se rige a base de una serie de principios, que es, 1, la igualdad ante la ley, que es sin importar la religión, la clase, la raza, siempre somos castigados de la misma manera y juzgados de la misma manera. La presunción de la inocencia, que es donde entra aquí lo de todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La proporcionalidad del castigo, que el castigo aquí es proporcional de acuerdo al crimen o al delito que se haya cometido. Sigue el respeto al debido proceso, que este es el que se encarga de que las personas acusadas tengan la misma oportunidad de ejercer su defensa y dar su versión de los hechos. Y los derechos humanos, que siempre se deben ser respetados sin importar el crimen o el delito que se haya cometido. Aquí es importante mencionar la diferencia que es un crimen o un delito, porque entendemos que un delito es la falta y el crimen es lo que se le conoce como delito grave. Aquí la diferencia, por poner un ejemplo, es cuando, por ejemplo, una persona va y asesina a alguien. Y es cuando es el crimen. El delito es cuando es más, es como les mencionaba, como es delito grave, es cuando vas y alguien asesina a una persona y todavía tiene, pues a lo mejor se le puede decir la calma o no sé cómo expresarlo, de a lo mejor todavía desmembrarlo, a eso ya se le conoce como delito grave. A lo mejor y con ese ejemplo se puede entender mejor lo que es un delito y qué es un delito grave, porque es importante diferenciarlo. Meto rápidamente mi cuchara porque tengo el tiempo encima. Acuérdense que todo tipo de delito, al momento de que nosotros estemos en un juicio, tenemos, reitero lo que acababa yo de mencionar, agravantes y atenuantes. Lo que te atenúe es aquello que te puede defender a que la gravedad de tu delito no sea alta. Sin embargo, ejemplo, si nos vamos al Código Penal, el homicidio, cuando se da entre pareja, cuando se da entre hijos, ahí son agravantes y eso entonces incrementa la pena de tu delito. Simple ejemplo, continúen. Sí, es por eso que les mencionaba que es muy importante diferenciar entre cuál es el delito y cuál es el crimen por la proporcionalidad del castigo que hay mediante el juicio. Ahora, pues hasta ahí es mi tema. Me tocó un tema muy corto, nada más hacer énfasis en que el tema de derecho penal es muy extenso, mediante que también tiene ciencias auxiliares como es la criminalística, la criminología. Todo eso ayuda a determinar y ayuda al juez a determinar el caso de la persona y en la situación en la que está para definir la pena o la sanción. Y hasta aquí sería mi tema. Ya le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Muchas gracias, profesora. Es cuanto. Gracias, Pati. Buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre la justificación de la sustitución del término de derecho penal por el derecho social. Ahorita lo que estábamos viendo es precisamente que el derecho penal pues está dentro del derecho público, donde se trata de darle una solución hasta los conflictos preservados en el orden y realizar la paz
también para llevar a cabo, bueno, para que en nuestra sociedad pues estemos en convivencia, en una mejor convivencia. La defensa social trata de rescatar a las personas que, como lo estaba comentando al principio, ¿no? Que cometen un delito menor, por ejemplo, que se suben a asaltar a una combi. Entonces se dedica la defensa social a rescatar para que de cierta forma pues darles como una, ay, se me fue la palabra. Bueno, a rescatar a los chicos que son principiantes, por ejemplo, para que vuelvan a ser hombres o mujeres de paz y darles como un curso, una rehabilitación para que regresen a la sociedad como un buen ciudadano. Se supone que se le llama primodelincuentes, que es cuando cometen el delito por primera vez. Por primera vez. Y esa eso es no. una de los atenuantes que ustedes pueden utilizar cuando tengan un tipo de cliente de este tipo, bueno, de que no haya cometido y que no tenga antecedentes penales. ¿Por qué? Porque precisamente se busca, y de hecho se supone que aquellos delincuentes que pagan una pena en centros de rehabilitación, de reinserción social, precisamente es porque van a incorporarse a la sociedad siendo buenas personas. Yo los invito a que nos pongamos a estudiar cuántos de los delincuentes que están hoy en la cárcel, realmente son reincidentes, porque así como salen, vuelven a cometer sus delitos. Continúa, por favor. Exactamente. Gracias, Miss. Así es. Bueno, aquí hay un resumen de que esto inició a partir de 1945 por el profesor Filippo Grammatic, y de ahí se ha ido haciendo congresos para ir mejorando pues la defensa social hacia las personas. Ha habido congresos en 1947, en 1949 y en 1951, donde se han firmado también sus programas de responsabilidad humana y han estado bajo la observación de la ONU. Así también como en 1952, que se tratan problemas de la individualización de la sentencia de la ejecución, y en el 54, que fue el tercer Congreso Internacional de la Defensa Social. ¿Me vale la siguiente, por favor? Bueno, aquí una pequeña definición, pero ya tengo también el tiempo encima. Entonces, pues, la defensa social trata más que nada de defender al individuo y lo más importante, pues, es que se rehabilite, que si cometió un robo o algún delito menor, pues sea rescatado, se pase por una rehabilitación y se vuelva a llevar a la sociedad para que se haya un hombre de bien y pues deje de estar dando reincidencias, o que pues pueda hacer delitos con mayor gravedad, como habían comentado, ¿no? Hace rato, que así como es el delito, pues es la sentencia. Bueno, ¿me puedes pasar la siguiente? Por favor, ¿vale? Aquí encontré que el Instituto de la Defensa Pública es gratuito y está en esa liga, en idpm.edomex.gov.mx. Ahí hay asesoría tanto penal como de defensa, como se ve ahí, bueno, se ve un poco pequeña, pero podemos ahí solicitar ayuda si es que las personas o, bueno, quien anda haciendo, el delincuente es de bajos recursos, entonces se le asigna un abogado de profesión y pues ahí puede ocurrir su defensa, y ya de ahí pues igual lo canalizan a una asesoría. Y también les dejo las direcciones, hay en todo el Estado de México, y esto pues es todo desde la liga que les acabo de mencionar. Pues bueno, y es lo hice muy rápido, pero esa fue un resumen de la información. ¿Me dejan de compartir pantalla, porfa? No tengo mayor tema en que tengan ustedes la situación de que hayan trabajado o lo expuesto. Creo que las personas que me participaron el día de hoy lo hicieron de manera breve, concisa, pero realmente me gustó, porque siempre se los he dicho, lo importante es que me comprendan el tema, y todos y cada uno de las personas que en este equipo me expuso hizo lo que pedí.
que es aterrizar el tema y explicarlo con sus palabras. Y eso quiero hacer mucho hincapié en este equipo, porque todos los integrantes lograron lo que yo le llamo una exposición, que es aterrizarme el tema. Muchas, muchas felicidades. Si metí mi cuchara, fue nada más para aclarar el tema, para hacer hincapié en ello, pero no quiero que se vean como que digan, ay, es que la maestra me está hostigando. No, lo hago con afán de que quede mejor aclarada la situación. Excelente trabajo. Alumnos míos que tienen la dicha de ser papis, que mañana los festejen mucho. Les mando un súper abrazo y cuídense mucho. Doble, tengan un doble, bonito doble. día. Muchas gracias. Cualquier cosa. Gracias, profesora. Gracias. ¿Y nos puede apoyar, perdón, que meta mi cuchara, con la situación para hablar con la institución? ¿Les Y parece ver si lo estas platicamos en el WhatsApp? Ahorita en el de Derecho Penal. Gracias, profesora. Sí. Cuídense, Gracias. felicidades, papis. Gracias. Besos. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Gracias. Soy tu